Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Leo y Nico. ¿Cómo están? Muchas Bien. gracias por invitarnos. Bien, No, gracias. no, pues a ustedes por venir en realidad. Sí, claro. Sí, digamos, el podcast lo hacen es ustedes, no nosotros. Entonces, No. pues. Es de nosotros, pero lo hacen ustedes. De parte y parte, sí. Sí. En realidad es eso, ¿no? Como lo que podamos conversar en un ratico. Sí, es compartir ahí un rato de Sí, conocimiento. esa es la idea de los podcasts, ¿no? Hablar. Exacto. Hablar y que la gente también... siento que la gracia de los podcasts es como que la gente sienta que el tiempo pasó despacio y que escuchó a alguien y que de paso aprendió de alguien y que vio como su visión del mundo. Claro. Eso es- Y como que también hay una... A mí me gusta harto la diferencia entre el podcast y la entrevista a veces. O sea, me gusta como explorar esa idea, por lo menos en mi cabeza. no lo había visto así, pero... Como de... Porque en el podcast uno puede como hablar un poco más de basura que en la entrevista. O sea, en la entrevista uno es considerado un mal entrevistador si se va demasiado lejos del tema. Es preguntas malas como las que a veces pueden suceder acá. No, mentiras. Pues digamos que, no sé, ustedes como cuéntenos un poco de su proyecto, qué hacen, cómo nació, todo ese tipo de cosas son interesantes. A ver, ¿Cómo empezar? así como empezar. Bueno, en realidad nosotros nos conocemos desde la universidad. Desde hace como Sí. casi 10 años nos conocemos. Ya básicamente igual es chistoso porque Leo cumple un día antes que yo cumplo años. Ya fue como así, Entonces, también es recasualidad. algo muy casual. ¿Y tienen la misma edad? O sea, Sí, tenemos Sí, la la misma verdad. edad. Ah, ok. Pero entonces digamos que a pesar de eso como que las personalidades son un poco diferentes, ¿no? O sea, como Sí. que en ciertas cosas, como por ejemplo en gustos musicales, Mm. Leito es muy diferente como a lo que yo soy, pero digamos que hay un punto de convergencia que creo yo, ¿cierto? Y es como la cuestión de las bandas sonoras, Ajá. Ok. ¿sí? Porque Leito es clásico y yo soy formado, digamos que con jazz, digámoslo de esa Sí. manera. Pero entonces, como a mí me gusta componer música para medios, pues como que ese ha sido un punto de convergencia. Sin embargo, pues como yo creo que a mitad de carrera o antecitos fue que nos empezamos como a ser muy amigos. Sí, nos acercamos mucho a proyectos, o sea, como nos llevamos bien, nos entendíamos bien y entonces decíamos como, mire, tenemos que hacer esto, unámonos con otros 2, 3 amigos también, un saludo para ellos, y ahí nos uníamos y trabajamos muy bien, entonces desde ahí siempre, desde como, sí, cuarto, quinto semestre, desde ahí siempre que eran proyectos nos O uníamos. sea, siempre han colaborado musicalmente, pues. Pues Exacto. sí. Han sido compañeros musicales desde que se conocieron. Y ya ¿Y han cuando tenido bandas o algo? No, en eso sí, no, a veces compartimos como arreglos, tenemos ya unos sé. arreglos de Navidad ahí. ¿Nunca les ha dado como ganas de formar una banda? Pues. No somos No. mucho de bandas, así somos más como de... Es que creo que en eso también es lo de que dista un poco nuestra personalidad. Como que Leito, al ser clásico, se ha formado un poco más en la cuestión del repertorio como solista, digámoslo así. Y pues obviamente al yo estar involucrado en el ámbito popular, pues he estado más involucrado al estar es con bandas. Entonces como que las veces que hemos planeado algo ha sido eso, un arreglo. Entonces hagamos un arreglo, sentémonos, hagamos con la partitura, chévere, grabemos, subamos, pero nunca ha sido como de explorar de pronto musicalmente que salga entre los, que entre salgan los a hacer dos. un proyecto de bandas y Sí, hacer algo, temas. algo hacer formal, así Sí, como, sí, sacar completamente. temas y buscar un escenario, publicitar, no, ese pedacito sí no hemos buscado ese aspecto de nosotros. Exacto, entonces ya después, pues digamos que contando, como poniendo en contexto de donde nos conocemos, fue como ya en pandemia, nosotros dijimos, bueno, hay que empezar Hay a que, hacer algo, ¿sí? Además porque Sí. yo ya me había graduado y Leito estaba próximo a graduarse. Entonces yo dije, bueno, la pandemia estaba difícil también para nosotros los músicos, ¿no? Ustedes saben que la esto zona del falla un arte y del poco. entretenimiento siempre fue muy compleja, entonces pues buscamos cómo salir de ahí y cómo pues sabíamos que la pandemia iba a terminar o el encierro y pues volver a crecer ahí desde el encierro y desde la pandemia, sí. Entonces sí, básicamente como que un día nos pusimos a hablar porque pues no nos podíamos ver claramente, ¿no? Entonces nos pusimos a hablar por Skype y entonces yo le dije a Leito, hey Leito, ¿qué tal si nos planteamos vender clases en Online, Facebook? sí. ¿Sí? Entonces, bueno, dijimos, bueno, yo había hecho un curso como de esos cursos pequeños que ofrecen gratuitos
de cómo segmentar en Facebook y todo este tipo de cosas. Entonces le dije, pues hagamos eso, cada uno pone tanto, diseñamos los flyers y mandamos a ver qué sale. Mandamos la publicidad por Facebook, sí. Entonces ya en vista de eso, como que pues salían personas que preguntaban, pero pues también como era pandemia, decían como no puedo pagarlo, así, bueno, etcétera. Entonces pues nosotros también, como somos músicos profesionales, dijimos, no, nosotros tenemos una tarifa, y pues para nosotros también es difícil tener que bajar nuestra tarifa. Entonces, pues un día hablando con Leito, llegamos a la conclusión de mirar qué pasaría si creáramos un blog. Dijimos como, bueno. Y creo que es como de pronto, no es como la banda, pero ha sido nuestro proyecto más ambicioso y en el que hemos trabajado como con más foco, digámoslo de esa manera. Entonces, a partir de eso fue como empezamos mirando, bueno, queremos hacer un buen blog, ¿sí? Entonces nosotros lo hicimos con Blogspot, ¿sí? Con Blogger, pero entonces las plantillas que ofrecía Blogger eran... Sí, porque las plantillas de Blogger son como muy antiguas, se ven como, no sé, como una página moderna. Y entonces queríamos que sea llamativo, que sea atractivo. Y entonces Nico buscó y encontró que se pueden importar plantillas programadas de alguien, programarlas nosotros mismos con los colores, con la letra, la organización, y decidimos comprarla y así programarla, aunque siempre es un reto programar código a código, ¿no? A veces se pierde el código, o a veces la instrucción que dice la persona que programó no se aplica, no se ejecuta, y es como, ¿y ahora qué hago? Perdí el código. No, eso es todo un mundo programar para una persona que nunca ha visto programación. Cierto. Y entonces pues sí, ese pedacito sí. Sí, Pero yo veo que ustedes son como muy digital, o sea, digamos que de todo el tiempo que yo hablando con ustedes, ha sido como que ustedes han evolucionado y han crecido desde estrictamente casi que el ámbito digital, ¿no? O sea... Sí, como que ahí nacimos y hemos buscado formas de expandirnos ahí. Y pues de mi parte siento que lo digital sí es como un aspecto que es casi infinito, o sea, que uno puede llegar a cualquier persona. Que nuestro blog es en español, entonces cualquier persona que hable español, que lea en español, puede llegar, porque cuando vemos las estadísticas, las personas que nos leen es casi todo el mundo, o sea, nos ven en India, en Australia, en Inglaterra, en Irlanda, en Canadá, en América Latina. Entonces cualquier persona que tenga el conocimiento de español puede vernos y entendernos. Entonces esa parte me parece muy chévere y pues me gusta explotarla bastante. Digamos que ese enfoque como en lo digital viene como más de una, como no sé, predisposición y pasión por la cuestión del mundo digital, o más por las circunstancias en las que nacieron ustedes. Yo respondería como de varias maneras. Yo creo que uno, porque mi papá es publicista, ¿sí? Y yo me acostumbré mucho a él, como a pensar mucho en estrategias que puedan funcionar y a que todo entre de la manera visual. Cuando empezó a ver esta vaina como en las redes, a mí me interesó mucho también la cuestión de la fotografía y bueno, cómo hacer esos diseños. Entonces sentía yo que parte de pronto de lo que, digamos, de otro talento que yo pueda tener, como que lo podía guiar de esa manera. Entonces, para mí es como una manera más fácil, se me hace mucho más sencillo para mí irme hacia lo digital, ¿sí? También pienso, porque lo que estaba diciendo el editor ahorita, como que nos hemos dado cuenta, más que todo, de que el alcance digital es mayor, ¿sí? Que, digamos, que local, ¿sí? A veces, por ejemplo, buscar un solo nicho aquí en Bogotá, digamos ahora sí muy específico, que busque un blog de música es complicado, ¿sí? ¿Sí? O pasar así como con el volante, mira, tenemos un blog, es más complicado, ¿sí? Aprender un poco de SEO, ¿sí? Como de las estrategias de que escribir perfectamente, pues no perfectamente, sino escribir bien, o sea, para que llegue a otras como, sí, como otras comunidades, digámoslo así. O sea, buscar la manera de que, como todas esas cosas están gobernadas por unas inteligencias artificiales, buscar la manera de agradarles a esas inteligencias para que, digamos, ustedes quieran. Sí, porque por ejemplo, yo tengo una entrada de escalas y vemos que esa entrada es una de las que más vistas tiene. Y entonces de ahí sacamos como estrategias de, mira, el título está hecho de esta forma, entonces copiemos ese título para otras entradas que son relacionadas a eso. O la forma en que está escrita también, entonces uno ve
que eso puede agradar a esos sistemas Y y yo veo que, llegar a más personas. pues y aparte de eso también hay un valor grande en, por ejemplo, en ese contenido de teoría musical y eso, pues hablando como del público internacional, pues sí, o sea, Sí, sí, o sea, pues yo personas que buscan cuando aprender estudiaba ese... música al comienzo también pues buscaba qué había, ¿no? Claro. Y también a veces el tema más, me acuerdo una vez que busqué, ¿cómo se llama eso cuando uno tiene un cromático en una octava y un cromático en el otro y están como para el lado que no es? O sea, dices por movimientos. Nadie me entendería esta pregunta, pero yo tengo fe. Supongo que movimientos cromáticos descendentes o contrarios, de pronto puede ser. Sí, hay una palabra, es como que uno se queda quieto y el otro sube. Ah, oblicuo, un Sí, movimiento pero oblicuo, pero cromático. es una cosa ahí que suena feo, pues. A una disonancia. Sí, bueno, el punto es que yo tenía una tarea de esa vaina y había Creo que una se llama falsa página... relación cromática. Esa, eso... Ujú. lo Octava logramos. falsa. Octava falsa. Entonces, yo buscando la falsa relación, me pasó algo muy chistoso que era, bueno, escribo un trabajo de la falsa relación. Y al otro día llegamos todos los estudiantes, todos citando el mismo artículo recóndito que era el primero que salía en Google de la falsa relación. Claro, Y el claro. man se iba emberracando, pero pues digamos que, o sea, ese contenido gratis en la nube tampoco es algo que Sí, exista también me gusta, accesible. como me gusta el aspecto del blog, que es que, digamos, yo era muy bueno en teoría y tengo ahí mis cartapacios de teoría. Y algo que nos inculcaron mucho es que cuando uno explique algo, es explicarlo para que no solamente los músicos lo entiendan, sino personas que no son músicos también lo puedan comprender. Sí, Entonces, Exacto. las cosas que yo escribo, así sea, por ejemplo, lo más difícil que he escrito es lo de la suite de Bach y el análisis de la fuga. Y lo que sí. busco es que incluso una persona que no es música pueda verlo y Por lo entender. menos tener la sensación, así no Sí. entiende todas las Como palabras. herramientas incluso para la apreciación de la misma obra de arte en sí, ¿no? O sea, eso Sí, es... o sea, invitar a la gente como, mira, está este arte y si no eres músico no pasa nada, ven, aprécialo, escúchalo, quédate un rato. Es como mi objetivo también. Claro. Además que el trabajo del blog es muy minucioso, es decir, por ejemplo, si Leito está hablando en su artículo de Bach, igual siempre se tiende, uno, a hacer bibliografía, siempre, eso se hace en todos los blogs que nosotros Todas creamos, las en todas las entradas. entradas, hay una bibliografía, pues porque también nos interesa que si alguien nos cite, no sea que un profesor diga, "Ah, pero es que eso es un blog ahí como chimbo". sí, exacto, básicamente, entonces como que, Sí, que sepa se quién tome en es. serio el blog. ¿Quiénes claro. somos? ¿De dónde venimos? O sea, somos profesionales de una O universidad. sea, que el rincón del vago no los encontró. Sí, algo así. O sea, que se pueda tomar como un trabajo en serio y bibliográfico importante para alguien que está buscando. Claro. También Ah, es yo como leí lo el que- de la fuga, súper chévere. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, me Claro. gustó. Lo retomé. Era un trabajo que yo había hecho en la universidad y lo volví a estructurar, le puse los colorcitos y toda la cosa para que se pudiera entender bien chévere. Y también mi objetivo era que sirva como un mapa, como un plano que se pueda recrear para hacer otras fugas, como un plan formal que alguien pueda tomar y digamos, yo quiero hacer una fuga estilo Bach, entonces tomo ese plano y lo recreo y me sale o sea, como una ayuda a alguien que quiera ser compositor de... Sí, a mí digamos que me llamó mucho la atención, como que yo les vi, digamos, no sé por qué vi con ustedes en Instagram, es muy probable. Y vi como que, o sea, enfocaban mucho todo su contenido en la pedagogía musical, pero no vista desde un punto muy tradicional, si se quiere, sino más bien como más buscando integrar cosas, como buscando llenar, o sea, yo vi como, por ejemplo, yo vi uno que me llamó la atención, que era el de las criptomonedas. Ah, sí. Ese me llamó harto la atención, porque, digamos, el argumento estaba muy bueno, o sea, el argumento era como bueno, si ya tomaste la decisión de dedicarte a vivir de la música, todo bien, no hay problema, tienes que saber como que, pues,
tienes que comer, ¿no? Mientras estructuras tu proyecto, mientras todo eso empieza a generar un retorno, tienes que comer. Entonces pues aquí hay varias fuentes de ingreso, entonces una alternativa es esa y tal, y pues bueno, a mí me parece interesante, me llamó como músico, ¿no? Digamos, como ustedes exploraron eso, como, no sé, o sea, cómo llegaban las criptomonedas. Ah, bueno, pues eso, ese artículo lo escribí yo y pues todo eso nace, pues nacen de dos partes. El primero, el deseo de crear ese artículo fue que una entrevista, nuestra primera entrevista, Lucho Pineda, decía que uno siempre debía tener varias fuentes de ingreso. Porque digamos, si algo pasa, como por ejemplo, uno estaba viendo full de la música en el 2020 en enero, y uno estaba en su mundo súper feliz y llega a febrero y se empieza a tambalear y en marzo ya todo se va al piso, pues ese ingreso te va a perjudicar mucho. Entonces si tú tienes otro ingreso, otro, pues si uno falla, pues uno dice, bueno, Tiene otras tengo otras fuentes, matemáticas ahí, exactamente. claro. Y entonces el año pasado a mí me gusta mucho el humor y cosas así, y entonces empezó este boom de Elon Musk. De sacar, él es como un genio loco, troll y humorista, y él saca hay un meme que es de un perrito que se parece al de, ¿cómo se llama esta película? ¿De Hachi? Hachi, que ese perrito es como muy famoso en Japón, Corea, y es como muy, que es como el meme de allá. Y entonces habían creado una moneda, una criptomoneda que se llamaba Dogecoin. Y Ujú. por todo el poder que manejaba Elon Musk, pues eso se disparó el precio y pues yo dije, ve, tan interesante, yo quisiera como comprar no solamente Dogecoin, sino otro tipo de monedas, a ver qué es eso. Y entonces empecé a investigar, investigar, investigar y pues bueno, compré Dogecoin, pero con el tiempo investigué sobre otros proyectos y entonces dije, pues el blog no solamente es como de música, sino también tiene un pedacito, un pequeño rincón para mostrar como la parte de nosotros, como temas varios, o sea, ahí también uno puede, podríamos publicar como una bitácora de cosas que sentí hoy, o una bitácora de plantas, que si digamos si uno hace un recorrido por Bogotá, muchas cosas que en ese pedacito. Y entonces yo dije, bueno, pues las criptomonedas, uno puede buscar formas de ingresos, de ahorros, compra y venta, intercambios, muchas formas de ingresos con ellas. Entonces, pues yo sé un poquito, pues lo pongo ahí para que la gente, pues también se motive e investigue y diga, bueno, me gusta esto, no me gusta esto, veo que esto puede servir a futuro y les sirva para una fuente de ingreso extra. Sí, además que de pronto me gustaría también como recalcar un poco esa cuestión pues, de hablar de las criptomonedas. Y es que también la idea del blog no es simplemente hablar un poco de solo teoría musical y ya está, ¿no? Hay muchos temas relacionados con la música que la gente piensa que solo por ser música es música. Y no hay nada que se relacione con la música. Y hay muchas cosas que se pueden relacionar con la música, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una de las cosas Claro, que claro. aunque se ve muy externa, en realidad es algo que importa porque es que un músico también es un profesional, ¿sí? Y de algo tiene que vivir. Y una persona que también igual se dedique a tener una tienda también puede invertir en una criptomoneda, Claro. ¿cierto? Pero eso no lo hace menos válido solo porque él sea músico y la otra persona tenga una tienda. Entonces digamos que hay artículos en el blog precisamente que se encuentran desde ese aspecto, ¿no? Cómo puedes vivir de la música, Ese fue otro que me llamó. cómo puedes estudiar música, ¿sí? O sea, como qué proceso puedes tener para estudiar música, Ujú. el de las criptomonedas. Entonces ese tipo de cosas hacen que ya la música no se vea solo como, ah, no, pues vamos a buscar do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y cuál, y qué escalas tienen, qué sostenidos y cuáles tienen bemoles, sino qué cosas también se pueden asociar en torno a la vida de un músico que tiene Sí, pues a mí una vida normal, me ¿no? gustó mucho ese de cómo vivir de la música porque siento que para alguien que está, digamos, contemplando tomarse Esa la música posibilidad. muy en serio, Sí, pues realmente da como las opciones más reales, ¿no? El de criptomonedas no lo vi porque tengo algo ahí de estrés postraumático con la vaina, entonces le estoy dando un tiempo. claro que sí, hay muchas personas que sí, que No, les sucede mentiras, eso. no, tampoco fue tan grave la cosa, pero el otro sí me gustó mucho porque pues siento que tiene, o sea, me gusta harto como el tono con el que aborda, o sea, siento como una línea común, así sea en la teoría o en esos artículos,
y es como tratar de ser buen comunicador, ¿no? Como de ser claro, apuntarle a un público amplio, eso me parece bien bonito. Sí, o sea, yo siento que a mí lo que me llamó mucho, o sea, lo que percibí harta también fue como que había digamos, todo el contenido está volcado mucho a ese encriptar como toda la magia mítica pero absurda que está alrededor de la música, o sea, que es como que básicamente es como que usted hace la magia y ya por arte de magia la música está ahí y usted la puede escuchar y entonces eso desmotiva a cualquiera a querer intentar tomar ese camino, ¿no? Es muy cierto. Sí, algo que me gustó del artículo de Nico es que ayuda a mostrarle a las personas que no son músicos como mira, la música es mucho más que tocar un instrumento o mucho más que enseñar en una clase para niños. O sea, hay muchísimas cosas que un músico, que nosotros podemos hacer y puedes aprender y puedes compartir con músicos, preguntarles como, "Ay, ¿usted ha cursado en este aspecto o qué?". Y me Claro. parece como que artículos como ese son importantes divulgarlos para que las personas, porque sí, ven a los músicos como, toca muy chévere, muy bonito y nos vemos y ya, quedan como en una esquinita rezagados a veces dentro de una sociedad más grande, pero creo que eso es como el camino, buscar permear en la sociedad con información, como los artículos que publican. Y nunca han hecho como un evento del blog, así sea un lanzamiento, una cosa así como... Sí, o sea, Pues yo creo que el propio blog cuando lo lanzamos fue como algo, wow, porque creo que cuando lo lanzamos habíamos hecho 2, 3 artículos, cuando lo lanzamos fue así como, wow, porque era crear un blog desde cero. Creo que ese fue claro. nuestro evento más importante. Sí, 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 digo, sí, por el momento ha sido de pronto la celebración del año, pero subimos un video diciendo como muchas gracias, ya tenemos tantos lectores, sí, tenemos tantos lectores como pues, digamos, a lo largo de todo, ya tenemos tantos artículos publicados, ya tenemos una biblioteca donde subimos partituras, como que básicamente ha sido eso, pero no se ha hecho eso, digamos, como una convivencia que hacían los youtubers pues en su época. Es como, "Ay, chicos, vamos a hacer una convivencia con Leo y Nico". Vamos a tal lado y nos Yo encontramos me allá y acuerdo te una firmo el vez que libro. vino ese youtuber, ¿ese es mexicano o español? Ese Germán. Ese es chileno. Chileno. Ajá. Chileno. Uy, sí, Que eso, que Corferias colapsó. Es un desastre en Corferia. Sí, 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 sí. colapsó. Tenía un libro que se llamaba Muchas Chupa el dólares perro. viewers. ahí. Todos los millones de viewers. Sí, porque tenía, el canal de él tenía muchísimos, como 30 millones de suscriptores. Muchísimos Era suscriptores. una cosa absurda. Dale like y la campanita. No, en esa época no, cuando él existía, o sea, cuando él tenía todo el boom, no existía la campanita, o sea, él llegó así, él No. era una cosa orgánica, pero Ya sabes. con unos videos muy esporádicos, o sea, no, me parece, porque lo acusaron de que él usaba bots para generar todo ese boom de Puede ser visualizaciones. tráfico visual, sí. De visualizaciones y de suscripciones. Y como que ese escándalo de bots fue que o sea, dijo como no, ya no quiero ¿Lo más. desprestigió? O sea, sí, como que ya no quiso seguir con ese hizo otro canal nuevo y por ahí empezó, pero Ese mundo es muy raro. El drama de Sí. youtuber es muy... Es muy extraño, sí, es una- Sí, 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 es sí. cierto. pero supongo que sí, él sigue recibiendo regalías por el Ah, libro pero que deberíamos hacer ahí alguna... hacer un Germán. fiestica No. O bueno, si quieres. Pues, No, la verdad aquí no. te tenemos, te representamos. No, sí me parece que pues algo que nos ha pasado harto con el podcast es que cada vez conocemos personas más extrañas, bueno, no extrañas, pero como que Extrañas a su manera. han atacado el mismo problema que todos estamos atacando desde ángulos muy diferente. muy locos que yo nunca me hubiera imaginado. Muy opuestos, o sea, ustedes saben, son músicos como nosotros, pero desde un ángulo casi que opuesto, es darle la vuelta a lo que hacemos, literalmente eso. Sí, entonces es muy chévere como también, a mí me parece muy bonito como ir creando esa comunidad también de los que estamos ahí, como pues tratando de crecer esa difusión Claro. alternativa, digamos que la difusión alternativa tiene una desventaja que puede volverse ventaja frente a la difusión de la línea principal, digamos, pues radio, televisión, Ujú. etcétera. Y es que pues hay mucha más diversidad, ¿no? O sea,
no solo digamos de ideológica, entonces, sino digo también del enfoque, o sea, el enfoque a veces es bien loco por todos lados. Sí, una casualidad bonita que me encontré cuando los encontré fue que ustedes han hablado con gente con la que nosotros hemos hablado. Sí, eso fue muy chistoso. Sí, eso me di cuenta cuando Nico me dijo como, mira, Están creciendo. ellos quieren hacernos una entrevista y yo los miré y yo como, mira, pues también, qué curioso. Sí, digamos que con Creciendo pasó fue porque yo dicté clases ahí. Ok. Yo dicté clases en Creciendo un tiempo, entonces como que, pues igual yo hablé con Alex y le dije, hey, oye, mira, estoy elaborando este proyecto con un amigo, pues nos gustaría como ir en esa parte. Pero digamos que algo que planteábamos en la entrevista con Creciendo y que digamos, pues compete de pronto como lo que estábamos hablando ahorita, es que yo pienso, o siempre he pensado así como que la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, yo digo, este circuito de bandas, por ejemplo, de rock alternativo, indie aquí de Bogotá, que han ido creciendo es porque ellas mismas van armando su circuito, van diciendo, vamos aquí, nos vamos a presentar. Y eso ha hecho que traigan más público y por ende puedan tocar en más lugares, ¿no? Entonces yo pienso que eso también se puede traspolar, no sé si esa es la palabra, como traspolar a otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, este tipo de cuestiones, el podcast, inclusive si no ve los youtubers que hicieron en su época, ¿no? Los manes, ay, vamos a empezar a grabar y entonces hacían sus convivencias, pero todos hacían sus convivencias, ¿sí? O sea, hoy nos vamos a parchar todos A tal canal. sí, a tal lado Ujú. y arranquen todos y nos pueden ver a todos juntos. Entonces eso que hizo, lo subió y ya, y establecieron. Pero entonces siento yo que también eso puede pasar en cualquier ámbito, ¿no? O sea, no hacer convivencias me refiero, pero Pero sí pero como sí. generar uniones entre las Exacto. personas que crean contenido. Igual la idea de la convivencia es buena, ¿no? No elimine la convivencia. Pero no todo puede ser tan virtual, ¿no? Sí, sí. Pero sí, entonces siento yo que ese es un aspecto. Además que este tipo de podcast como que permiten la cuestión de poder hablar y también intercambiar ideas, ¿no? Sí, Ese día que estábamos hablando con Alex surgió una idea muy chévere y fue el directorio de las academias. ¿Qué pasaría si existiera un directorio Yo de vi ese academias? video, sí. Sí. ¿Sí? Sí, sí, Y chévere. pues puede ser que nosotros no lo elaboremos, pero quizás a alguna persona se le ocurra hacerlo de una manera mejor estructurada y Si a alguien le caiga la semilla y diga, bueno, sí, ¿por qué no al menos hacer como decir, vea, en tal zona hay estas academias y si buscas más están estos profesores y bueno, muchas más cosas que pueden surgir de ahí. sí, eso sí es cierto. Sí, entonces yo creería que es eso, como no es solo como ver a cada individuo, ¿no? Como el individuo, sino lo que tú estás diciendo, como simplemente es chévere uno conocer cada personalidad, porque de cada personalidad uno aprende, y también pues puede hacer lazos, ¿no? Como, hey, de pronto en un futuro sin trabajar, o lo que tú dices, como de pronto hacer un evento abierto, y hey, ¿qué pasa si bien las personas que te escuchan y las personas que nos leen y nos escuchan, y Claro. y que sí nos sirva y también conozcamos, intercambiemos. A mí incluso me parece que también sirve para uno definirse y hasta redefinirse en términos artísticos, en el sentido en que es probable que uno crea que de pronto tiene muchos oyentes en común o que podríamos tener muchos oyentes en común, pero de pronto no sea así o de pronto sí me va a entender, o sea, y eso a uno le redefine harto en términos artísticos conocer ese tipo de cosas, ¿no? Es algo bien loco. Sí, también que las personas sientan como, escucho en un momento a estas personas y después escucho a estas otras y tienen cosas en común y a la vez hacen parte de una red. También les gusta a las personas mucho eso, que lo que a ellos les gusta hace parte de una red. Como, sí, como, eso es como toda la cultura, ¿no? O sea, Sí, sí, cuando uno busca la historia digamos, por ejemplo, a mí me parecía gracioso cuando yo veía historia del arte que él nos decía como los grandes de la Edad Media eran las tortugas ninja. Porque yo me decía, ¿cómo así las tortugas ninja? Y decía así, Leonardo, Donatello, Miguel Ángel, me faltó otro. No me Ah, acuerdo sí. cuál era. Sí. Y entonces todos los cuatro son... Y Rafael. Y Rafael. Siempre se me olvidaba Rafael. Y Rafael son artistas de esa sí, época. claro, Entonces, claro. y esos artistas a su vez se conocían porque Leonardo no le gustaba mucho Miguel Ángel, y entonces así estaban como,
o sea, se conocían, tenían su edad, pero, y no se llevaban bien, pero se conocían, y entonces cuando la persona ve a Como un René y el Bae. Sí, sí, sí. Ay, en unos años dirán como, ay, yo escuchaba a René, ay, sí, mire ese pelea. Pero en esa época, o sea, ahorita la gente ve sus obras y dice, ah, mire, tienen esta relación y vivieron con estos mecenas y también es como eso que le gusta a las personas, creo yo. Sí, es como, o sea, sí, sí creo que como que conectar cultura tiene que ver mucho con conectar mundos que se van creando poco a poco. O sea, yo es lo que yo he visto como, no sé, de Marvel, Mm. todas esas vainas son eso, ¿no? O sea, es como que todos son historias separadas y tienen su mundo propio. O sea, Batman tiene su mundo propio, Superman, todos esos. Pero a la vez tienen muchas cosas en común todos. Bueno, Es una cosa bien... Sí, 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 y pues también es chévere ver eso, o sea, como consumidor de ese arte me gusta eso también. Un poquito. Sí, claro, yo he visto hasta tesis de sociología de Star Wars. O sea, ya son teorías conspiranoicas, pero existen, o sea. Sí, Sí, sí. además que yo creo que también es la perspectiva que cada uno tiene desde la música, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, como tú me decías, se ve que ustedes son muy digitales, ¿sí? Y la perspectiva de nosotros ha sido eso, ¿no? Como un ambiente más digital. Quizás, siento yo porque de pronto nosotros no somos muy de salir, ay, hola, parce, ¿cómo estás? Pero digamos en otras personas funciona más la cuestión de salir, hablar y hablar en un entorno musical, ¿sí? Claro. Y esas perspectivas son las que funcionan. O sea, tú también lo que me dices a mí me puede funcionar a mí como una idea, como lo que yo te estoy diciendo a ti puede funcionar como Claro, otra idea total. para ti, decir, ah, no explores por esa parte. ¿Qué O, tal me iría? o mézclalo un Sí, poquito. claro, yo... Exacto. Pues digamos que así fue como llegué yo al blog, básicamente. O sea, literal, o sea, fue como... Porque digamos el artículo ese de los bitcoins me llamó mucha la atención, fue porque le dio la vuelta completamente a todo. O sea, no fue como... No es lo que uno espera encontrar en un blog para músicos, pero y yo decía, bueno, estos manes de qué están hablando, o sea, claro, cuando encontré La la entrada. funcionalidad que tenía para músicos fue como, uy, o sea, está muy, eso me gustó mucho. Sí, también lo que buscamos de a poquitos es como ir conectando entrada con entrada, o sea que, digamos, no sé, las escalas, ir conectándolos con un punto teórico, práctico y de alguna otra Así como parte. Marvel. Así como de a Estamos poquito. en la fase O sea, 1. Estamos en la fase 1. Cuando lleguemos a la fase 4 a estar así todos hilos rojos. Sí, sí, sí. Y pues, Pero sí es cierto, ¿no? O sea, como que en cada artículo tú ya puedes encontrar, te puede interesar y ya hay un link directamente a uno de los temas que está relacionado. con otro artículo que hemos creado. Sí, eso es bonito de los blogs, o sea, cuando los blogs se empiezan a volver un monstruo así es muy chévere porque uno se puede perder ahí. Sí, sí, sí. Se ve durar como horas. Biblias, o sea, Sí, ese es como el una objetivo cosa- a largo plazo, de que sean así como una biblioteca virtual de muchas cosas. De muchas cosas, porque hay un montón de cosas por escribir aún. Sí, 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 todavía nos queda bastante. Es que fíjate que, por ejemplo, eso es algo que nos ha parecido chévere, como que lo que les decía ahorita, ¿no? Como que nosotros nos reunimos como cada 8 días, como que en un punto dijimos, bueno, o sea, esto del blog, ¿qué es? ¿Es un hobby o es algo que sí tenemos planeado para que, digamos, florezca? Sí. Entonces, estábamos hablando y llegamos a la conclusión de, bueno, si queremos que sea de esa manera, entonces tenemos que trabajar de esa manera, ¿sí? Claro. Las cosas a las que uno le trabaja de a 1 hora, 2 horitas, no siempre son las que van a florecer, pero si tú le trabajas harto a un proyecto, seguramente ese proyecto va a empezar a tener un camino y va a tener un enfoque como más claro, ¿cierto? Sí, sí. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a trabajar, bueno, 8 horas cada 8 días, ¿sí? Antes lo estábamos haciendo o sea, nos veíamos 2 veces a la semana, trabajamos las 8 horas, pero pues digamos que ya por tiempo nos tocó reducirlo de nuevo a solo un día. Pero entonces eso ayudaba a que nos sentamos y entonces averigüemos lo de, bueno, cómo vamos a hacer estrategias para que el blog empiece a crecer, en qué red social nos está funcionando más, qué artículos vamos a crear, cuáles son las personas que vamos a entrevistar, con cuál entrevista seguimos para editar, cuáles son los flyers que vamos a empezar a rotar para que se sigan, o sea, para que siga habiendo tráfico tanto en YouTube como tanto en el blog, ¿sí? Entonces como que eso hace que la cuestión de reunirnos y de pensarlo un poco más serio nos ha llevado un poco también a, pues, a planear todos los artículos
que ya sabemos que están por escribir, y también cómo planear a qué personas o cómo queremos que las personas lleguen pues, a leernos. Sí, 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 eso. sí. Es bastante pensar la cuestión, no es tan así como soltarlo todo. Sí, Y nunca nunca han pensado, o sea, no he visto mucho que hayan como involucrado sus proyectos musicales dentro del blog y esas cosas. Es un proyecto que tenemos, ¿no? O sea, ya se abrió la pestaña que dice... Nuestras interpretaciones. interpretaciones Solo tiene una musicales. entradita de la suite, pero sí como que, Mm, como te decía, pues hace, bueno, no te decía eso, pero sí hace mucho tiempo yo me involucré con la educación y me involucré con Suzuki, con el método Suzuki. Sí. Es enfocado a niños. Y pues he hecho varios cursos y me parecen que muy chéveres y los resultados que he visto por parte de las personas que enseñan me parecen también chéveres y cuando lo aplico funciona muy bien. Y ellos tienen unos libros de partituras y pues ya toqué el primer libro, ya lo grabé y solamente es editarlo y subirlo ahí al blog y como decir, como mira, esta obra te funciona para esta cosa y tienes que tener en cuenta esto y si lo practicas te ayudará en esto. Entonces la siguiente obra y así con todas las obras del libro y luego con el otro libro y así. Es como, Solo por curiosidad, el método Suzuki de que, porque yo he visto que lo usan mucho en violín. es que nació Yo en, lo- o sea, el fundador Sí, era violinista sí. y entonces él decía que la música como lengua materna. Entonces él ponía los audios a los niños chiquitos y los niños chiquitos se aprendían los audios y cantaban. Y cuando ya pasaban al violín solamente era decirle, mira, esa nota está acá. Chin. Y ya el niño como lo tenía todo en el oído, entonces chin, 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 y ya. Y solamente es trabajar la parte técnica y como ya está acá. Entonces, como es la lengua materna, sí, me parece esa parte súper chévere. Entonces, como es la lengua materna, entonces se puede aplicar a muchos instrumentos que funcionen para niños. Los de viento casi no, porque necesitan como fuerza pulmonar, entonces eso es para más grandes, pero digamos Claro. piano, guitarra, Suzuki, violín, percusión. Bueno, percusión no sé, no creo que percusión sí, No no sé. tanto porque no hay, bueno, pero sí ese aspecto. La Entonces, percusión es buena para los niños. qué palmote de una. Sí, claro, los que tocan percusión desde niños es una Yo locura. una vez vi una clase de guitarra y no, todo estaba fallando, o sea, no, sí, mira, este es el do mayor, intentemos esto. Hasta que le dije, ¿sabes qué? Mira, vamos a practicar esto, pégale así. La niña. Esa fue la mejor clase que tuve después de... Sí, la percusión es bien chévere para eso, lo que pasa es que sí, lo que tú dices, pues la percusión no entrena un poco el oído. Sí, no está tan De otra manera, sí. tan asociado, sí, pero entonces es más o menos eso y pues yo ya grabé el libro y solamente es editarlo y ponerlo así, es como mi proyecto, grabar libros, editarlos y subirlos, editar libros y así. Entonces esa parte, y pues la parte de Nico sí como... Pues sí, Yo vi ¿qué es eso? Como la muestra de música de composición, creo que de Nico, que tenía como ¿En una SoundCloud? ¿En dónde lo película, no sé. Yo vi unos videos de guitarra, como de clases de guitarra. No, yo vi uno que era como ¿Será el música link? para Propias. una película, música para un videojuego, música para una caricatura. de creo. pronto seguramente viste el reel o algo El así. reel, exacto, sí. Exacto, Sí. sí, que ahí subo como fragmentos de composiciones que he hecho. Pero sí, digamos que también en mi parte yo he hecho interpretaciones. Por ahí para mi recital de grado hice una obra solista que fue de Harry Potter, lo saqué en guitarra. Y hace poquito también hice la transcripción o sea, cogí el en vivo de Hans Zimmer y lo transcribí en varias voces y lo pasé a 3 guitarras, un bajo y batería. Ah, ok, sí. Y eso lo grabé, pero entonces la idea también es eso, como subirlo y explicar, bueno, qué fue lo que hice. Sí, como que igual esos covers, pues interpretaciones, sean para eso, ¿no? Cómo se hicieron, o cómo llegué ahí, o de pronto qué es lo que puedes encontrar en la partitura, ¿sí? Cosas de ese tipo. Y también nos sirve para promocionar las partituras, ¿sí? O sea, todo Claro, claro, todo tiene que estar Cuéntanos conectado. de eso, cuéntanos que nos estaban contando fuera de cámara. Fuera de cámara, sí, detrás de De todo ese mundo como de partituras que tienen, que me pareció súper interesante. Pues hace un tiempo Nico, creo que fue también para Crescendo, ¿no? Él daba piano y sacaba partituras de ciertas cosas. Pero él las dejaba en blanco, o sea, solo las pepitas. Sí. Y entonces yo vi la partitura y yo dije, ve, pero esto se le puede agregar, este tiene este fraseo, los dedos van acá,
esta nota es con este silencio acá, y entonces yo dije, se puede editar esta partitura, subirla a una página, venderla, y así con muchas obras que se transcriben. Y entonces en eso Nico me mostró una página que se llama Gumroad. Como sí. Gumroad. Y es así, es como una red social de arte. Entonces ahí, La que estábamos ahí se hablando, venden sí. libros de poesía, libros de literatura, partituras en general, de coros grandes, coros pequeños. Entonces dijimos, ve, esto está como chévere. Entonces yo edito las partituras de piano, las subimos, les hacemos una portada y las linkeamos con videos de YouTube de las interpretaciones para que Sí. vean cómo es que suena esa edición. Y entonces pues es como otra forma de buscar que la gente llegue a nuestro contenido. Sí, además que, por ejemplo, todo eso parece lo que estamos hablando del universo de Marvel, ¿no? Es como, fíjate que... Conectado con... Sí, fíjate que precisamente como yo también he estado tocando y lo que les decía, estaba involucrado más en bandas y todo, yo un tiempo también toqué, mejor pues he tocado pop, reggaetón, música popular. ¿sí? Resuena bien a ella, otra para ella. Entonces, sí. y Ah, fíjate que también lo todo- transcribió y yo lo toqué en piano y lo subimos ahí. También está ahí lo de Yatra. entonces fíjate que todas esas son partituras que yo tengo literalmente papeles y papeles pues de cosas que yo he hecho, ¿sí? O sea, Es que yo tenía. contenido, claro. Entonces un día una amiga a mí me dijo como, oye Nico, ¿y si tú vendieras todo eso? Y yo dije, ¿será que eso se vende? Y luego pues lo hablamos con Leito, ¿sí? O sea, ya empezar a vender. Entonces, por ejemplo, son cosas que todavía me quedan por subir, ¿sí? Pero que ya están, o sea, porque como son partituras para guitarra, algunas que ya son para guitarra, las de piano, si le digo a Leito, mire, todo bien, parce, yo las transcribo, pero usted póngale el fraseo, los dedos y todo eso, ¿sí? O sea, yo sé tocar piano, pero no al nivel pues en el que Leito lo estudió, ¿sí? Entonces, por eso es que se hace ese proceso, pero lo de guitarra está ya Está hecho. ahí hecho. Entonces básicamente, como que dijimos, bueno, todo eso lo tenemos que enlazar. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando hablamos de las escalas mayores, te puede interesar, puedes tocar esta canción. Y tiene un link a tal partitura. Claro. ¿Sí? Entonces ahí está la fase. Fase dos. La fase 2 de Marvel. Sí, también para que la gente se quede en el blog y como que se quede estudiando las cosas que se pueden aprender libremente y diga como, oh, y de pronto se interese por mucho más contenido. O sea, es la gracia que sea como un mundo ahí en el blog, muy chévere. Y es muy fácil, o sea, a veces peleamos con Blogger como que la edición de los textos a veces es como un poco difícil y no entendemos por qué no funcionan unas cosas, pero en general funciona bastante bien. Carga las páginas en computadores viejitos, Sí, carga. es muy amigable. pues, Es muy yo ya amigable, o sea, navegué y a veces sí uno Los pelea blogs, como... sí. Ah, sí. Así yo sí fan de los blogs desde que tengo 12 años porque Tienen su esencia, tienen su magia, ¿no? tienen una cosa bonita de la gente que los escribe y es que comparte o tiene el ánimo de compartir cualquier tipo de conocimiento sin ningún interés detrás. Obviamente uno quiere vender cosas a ratos y eso está bien, pero la intención de compartir el contenido es absolutamente altruista, ¿no? Entonces es re bonito los blogs. Yo he visto hartos blogs bacanos, yo tenía uno. ¿Ah, sí? Sí, pero se murió. Lo dejé alimentar y murió de hambre. Ah. Uno de los blogs más famosos que recuerdo era el de Dross. ¿Los tenía blog? Dross Sí. nació con un blog. Ujú. Y entonces ahí subía como historias de terror, creepypastas, o a veces como también es medio troll por la vida, entonces también subía como chats en esas páginas de chats antiguas que uno se hacía un nickname y escribía y mostraba como él troleaba y esas cosas y mostraba como él tenía un perro y mostraba la historia de su perro, de dónde viene el perro, de dónde viene su nombre, cómo era la vida allá en Venezuela, donde estudió un pocotón de cosas. Eso era también un mundo así gigantesco. Sí, es uno de los blogs, es un mundo que aparenta ser muy tranquilo, pero no es tan tranquilo. Sí, cuando uno los alimenta llega a ser algo... O sea, eso me acuerda mucho de Taringa, uno decía, esta vaina bien también muerta, era. jaque, bien muerta, como no, Taringa es lo mejor que puede existir. Sí, también es Taringa súper La gigantesca. comunidad taringuera. Saludos a la comunidad taringuera. Sí, yo recuerdo que uno encontraba muchísimas cosas de libros, Yo de una vez videojuegos, encontré, películas, series. Era como el Netflix del 2008. yo una vez encontré cómo ecualizar.
sí. Encontré, Sí. pero un tratado. Y también grandísimo. encontraba como programas de Buenísimo. música y cómo utilizarlos, ¿no? Eso era una locura. Y si ese contenido, no, en serio que ese contenido, sin ese contenido yo no hubiera podido avanzar nada como músico empírico que soy, o sea, literal, o sea, sin la cuerda.net yo no soy nada, y sin Taringa, sin todos esos blogs que en Claro. realidad, digamos, eran personas que querían casi que desencriptar esa vaina que todas las academias como lo hacían ver como magia como de la música y lo ponían al alcance de la mano porque era con sus propias palabras que lo hacían, entonces era bien bonito. Igual, pues es otra forma de aprender así, yo creo. Sí, sí. Es un video aprender así también porque hay vainas que no son verdad, hay vainas que toca como... También. Sí, uno puede contrariar las cosas y es también muy interesante ver Es- como, mira, este dice este y este dice esto otro. Sí, Es más libre, pero es más difícil un poco por esa razón, ¿no? Se puede perder como una veleta. Sí, además, yo creo que por esa razón nosotros también hacemos la bibliografía, ¿no? Como para de pronto sustentar un poco de dónde sacamos las de dónde cosas. estamos sacando esa Sí. información. De Sí, que claro. no crean que es como no lo inventamos y tómelo. No, sino mira, acá está esta información, puedes buscarlo, ver que es real, ver que existe, ver que esos términos... Porque me parece muy curioso que en música hay muchos términos que cuando uno los dice al aire no cuadran. Pero uno dice, no, es que en música se dice así. Y mira, acá está el diccionario de música y se dice así. y es como importante dejar la bibliografía para nosotros ahí, para que la gente diga, ah, esto es así. Y sí, es verdad, o sea, no es que estos dos se inventaron ahí de cualquier momento, se tomaron un café y decidieron escribir cualquier cosa y salió, no, sino que sí existe. Sí, además que con lo de los blogs también encanta a la persona la manera en que escribe el escritor, ¿sí? Sí, claro, es un ejercicio literario. Entonces no es como, ante por todo. ejemplo, en una academia que tú llegas y pues te tocó con ese profesor, ¿sí? Y si no te gustó la metodología, pues hasta que pongas la queja, ¿sí? Porque posiblemente el profesor ya esa es su manera de dictar y cambiar algunos aspectos, pero es su manera de dictar. En el blog tú te encantas por cómo la persona escribió y cómo te explicó, ¿sí? Y tú no te vas al otro porque de pronto usó palabras más complejas y dijiste, uy, no, esto sí no es para mí. Claro, digamos, ustedes como que les ha costado el trabajo literario del blog, o sea, A veces sí nos cuesta escribir, como plasmar una idea, es como, uy, esto cómo lo o- realizo. ¿qué relación tienen con la literatura? Escribir la tesis. Eso O sea, no son escritores usualmente. O sea, ¿sabes? el blog. El Pues blog el es blog es- escritura. Y La realmente literatura. con Nico tratamos de escribir, incluso en los chats de WhatsApp, escribir bien. O sea, es como si practicáramos. Sí, Porque- sí, somos un poco obsesionados con la ortografía. Buenos digámoslo días, así. ¿cómo va, señor? O sea, Sí. hablan sin caritas. No, sí, No, hablan- no, no, sí. a veces sí jodemos. Pero hablan como... Ponemos carita triste. Sí hacemos. No nos enviamos el emoji, sino la palabra. Hablan No, mentira, no. Carita triste, Hablan con punto. puntos seguidos y... Así como si fuera un libro. Carita triste. Sí, pero si intentamos siempre poner las comas. O sea, las es como una tildes, forma de así, practicar. O sea, eso nos superamos. ayuda. Es como. Y creen que eso les ayuda, ese es el Sí, método la que han verdad, muchísimo, desarrollado. porque realmente sí creo que hoy en día la gente, a pesar de que no, lee muchísimo y escribe muchísimo, porque todo el tiempo chats, todo el tiempo instrucciones en internet, el computador, son textos y textos y textos. Y pues para nosotros, o sea, para mí, sí intento practicar mucho al escribir chats, así que con Nico, con las personas que escribo, porque después digo, si escribo mal acá me acostumbro y cuando voy al blog, después al releerlo, pues encuentro que es de ahí de donde nace, entonces es como que practicar ese aspecto. Además que el ejercicio de la escritura, ¿no? O sea, como que ya hemos estado escribiendo, cada vez nos empezamos claro, a escribir sí, más, sí, más sí. seguido y más seguido, y el ejercicio de la escritura ha hecho que de pronto vayamos puliendo una que otra cosa de la que Mejor pues, nuestro estamos- estilo, Sí, como exacto. digamos, escribir de esta manera para que se mantenga nuestro estilo de escribir. O sea, no cambiarla cada ratico. Como tener un tono Sí, uniforme. tener un color en la escritura, Por digamos. eso sí lo han logrado bien, o sea, yo Hmm. como persona externa que los he Sí. visto, no sé quién está hablando cuando entra al blog, o sea, lo cual es... Sí, como mantener No un me estilo extraña. uniforme. Solamente al final aparece quién escribió el autor. Ah, sí. O si los dos. Sí, porque digamos, A ver. para que sepa la persona como esta persona es como especializada en este aspecto. Sí, es claro. como eso. Pero sí, de resto pues no, libritos no muy extremos, así. Además que es complicado de pronto uno
digo yo, o por ejemplo, no sé si a Leito le pase, cuando uno escribe, por ejemplo, tener que explicar algo de un lenguaje tan técnico a personas que no entienden un lenguaje técnico. Claro. Y entonces uno tiene que leerlo y volverlo a leer y decir, bueno, no, pues esa palabra yo la entiendo divinamente, pero, Sí, pero si parece alguien que no, pues... Sí, un proceso de empatía con en las el lugar personas. de la persona que lo va a leer y no en su lugar. O en un proceso de empatía con las personas que nos van a leer y decir como, uy, si yo no soy músico, si entiendo esto, no lo entiendo, me cuesta, es tan difícil, o, sí. o después de leer tanto, ya a este punto ya estoy cansado y no me fluye tanto. Entonces es como un poquito ese aspecto de la escritura, sí, y trabajar constantemente en la escritura, porque así sean los chats incluso. Sí, eso sí es cierto. Igual también leyendo. Leyendo, sí. Leyendo uno también, otro iba entendiendo de pronto de qué manera. Sí, uno busca Bueno, cómo, puede cómo ser. expresar X idea. Y O sea, y que suelen leer como para... Yo leo muchos blogs. Exacto. Precisamente. yo leo libros de teoría musical y entonces ahí veo cómo lo Ajá. explican. Y también en Suzuki hay muchos como pues blogs de personas y también como lemas de Suzuki que decía como no, cultiva la buena música en los niños, todo el mundo puede aprender, no subestimes a las personas, te pueden sorprender, como cosas así. Entonces pues suena como un poquito de autoayuda, pero pues era como él enseñaba. Y la manera asiática de enseñar a veces puede ser un poquito diferente acá. Para tocar el violín hay que, uno necesita bastante autoayuda porque esa vaina no suena. Y además es interesante que nos mostraran No suena con nada, sí. un concierto de violín de niños, y era como 30 niños tocando la misma piecita y sonaba. Y era como, uy, pues este tipo lo logró a punta de audios ahí. Sí. Sí, ahí también hay algo chévere y es que, por ejemplo, los que son entrevistas, las entrevistas que hemos hecho con artistas, las que son redactadas en blog, si las escribimos en conjunto. Sí, nos sentamos los dos y ya, Y- como y- mira, escribe esto, no me gusta esto, eso funciona Me muy gusta, son chévere. muy organizadas. Sí, es increíble. Pues ahí va. Yo creo que es de la universidad por tantas materias, tanta cosa que... Porque, ¿Nos va a hacer trabajos en grupo? porque lo que pasa es que nuestro pensum era una mezcla de todo. Nosotros De muchas veíamos cosas, sí. arreglos, composición, teoría, instrumento, orquestación, dirección. Entonces si uno no se organizaba se hacía una bola y fracasaba en todo. Entonces para lograr el mayor éxito tocaba organizar. Bueno, este día yo me acuerdo que yo leía solfeo en los buses para cuando yo llegara a la casa. Sí, yo era así en los buses como taca, taca, tan, tan, tan. Para que cuando yo llegara a la casa, por estudiar instrumento y en las noches, estudiar teoría y hacer los arreglos o composición. Entonces siempre como que uno coge esa organización y la plasma. Y son tantas cosas que Pinterest, Instagram, Facebook, el blog, YouTube. Entonces, es cierto. si uno no se organiza, pues o descuida uno o lo del descuidado jala la otra cosa. O sea, además que, digamos, bueno, voy a decir dos cosas. La primera es que a lo que iba es que Leito, como lee muchos libros y como yo leo muchos blogs, hay una cuestión de que Leito a veces tiene el lenguaje más técnico del que yo tengo. Claro. Entonces, unir eso no es difícil, pero hace que por lo menos tengamos un punto de convergencia siempre. Para que tengamos Y una voz digamos que común. las entrevistas con artistas siempre tienen como su... Su oiga, toque, sí, su como- esencia. exacto, como su personalidad, porque es escrita por ambos, a comparación de cuando cada uno escribe de pronto. Y lo otro es que cuando nosotros nos empezamos a meter en este mundo del blog, nosotros dijimos, eso es solo hacer una entrada y salió y eso se disparó y Sí, nos hicimos conocidos. También creíamos que Y con no. 10 entradas ya teníamos 10.000 vistas o cosas así, porque digamos que blogs, sí, porque nosotros nos basamos en un muchacho que contaba su historia de los blogs y mostraba cómo, o sea, era un instructor de blogs. Y él decía, no, yo hago blogs de Minecraft, de videojuegos. Y yo decía, bueno, Minecraft, videojuegos, eso está facilísimo. Y él decía, hice 30 entradas de cómo construir una casita. Y en esas 30 entradas, 30.000 vistas y ya está. Y nos vemos en el otro blog y nosotros, no. Entonces nosotros con esto, y cuando vimos, no, hoy tuvimos 10 vistas. Sí. Uy, no, la matamos. Somos famosos. Somos famosos No, hoy. lo logramos. Y después si uno no publica, empieza a hacer así la curva. Y o sea, tiene un rebote y así. Y vuelve. Y entonces ahí empezamos a aprender la cuestión de usar las redes sociales. Porque si no, el blog empieza a hacer pin,
y pin. Entonces ahí es donde empezamos a decir, bueno, hay que publicar Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube. Y como- que tengan un TikTok también. También. Y tenemos un TikTok. Aunque a veces casi no lo usamos, pero sí. Es que no sé de usar mucho TikTok. Yo sí soy, para ciertas cosas soy... Ustedes son de la era del TikTok. Ya. Para, no, yo sí no. Para En ciertas verdad- cosas yo en soy verdad de es que piedra. no, en verdad es que no, sino que, por ejemplo, yo sí en pandemia, como yo a veces me quedaba así como, ¿qué hago? No puedo salir. Entonces descargué TikTok y agarré a verlo. TikTokero. Agarré a verlo y pues ahí me quedé. Y entonces aprendí, ¿sí? Pero yo sí soy para... Yo a veces le digo, Nico, ¿cómo se usa esto en Instagram? Sí. ¿Cómo Sí, hago? Leito para redes. O sea, Leito para redes es digamos que muy malo su manejo. Pero Sí, pues sí. igual, si yo le digo, o sea, lo que yo se le digo, ahí no, parce, Haz esto súbela acá. así, súbela así, súbela así. Ujú. Y entonces yo le digo, ¿cómo hago edito esto? ¿Cómo le bajo el volumen acá? Y él me dice, no, mira, es acá. Y yo, pere, despacito. Pero sí, ahí vamos. Son cosas de cosas, pero uff. Entonces, para eso sí nos toca ser bien organizados, porque si no, nos despelotamos. Ya publicamos en Instagram. Las veces que no tenemos nada planeado, ¿qué nos pasó? Que no teníamos nada planeado, no teníamos un calendario, por ejemplo, de publicaciones. Y esto ya lo publicamos. Y toca revisar. Hijo de pucha. Y después lo encontramos y se otra publicó vez. el otro. Uy, no se publicaba. Uy, sí, y ha sido el proceso de sobre la marcha, organizarse sobre la marcha también. Sí, ¿no? sí, sí. Porque si no, para tener más éxito, y uno ve que después de eso la curva Sí, empieza a ir subiendo. O sea, les ha ido bien. Sí, sí, más que todo descubrimos Pinterest un día. O sea, yo veía a veces que buscaba algo y salía Pinterest. Y me servía. Y un día me dijo, Nico, hagamos Pinterest. Y yo, sí, se ve como agradable. Es que en Pinterest a mí me funcionaba harto. O sea, funcionaba, me refiero, es porque yo me metía a Pinterest y yo buscaba, por ejemplo, outfit de tal. Así me gustaba a mí buscar outfit de tal, porque no sabía cómo combinar. Y yo, ¿ti cómo combinar esto? ¿Ti? Y luego entonces me aparecía como sugerencia, cómo vivir de la música, digámoslo así, ¿sí? Y entonces, ¿cómo vivir? Y yo, ay, ¿cómo así? Pero a mí me aparecen muchas cosas en inglés. Entonces yo te buscaba y yo, este artículo está, ay, que cómo invertir en tal cosa. Ah, uy, qué bacano, uy, ¿dónde puedes vender tus fotos? Y así. Sí, Y yo entonces- recuerdo que tenía una estudiante que le encanta dibujar. Entonces yo decía, como Eso es como para eso, ¿no? dibujos para niños y pin, las letras, el abecedario. Entonces- Y con animalitos, y yo, ay, venga para acá, y venga para acá, y venga para acá. Y entonces nos metimos ahí y vemos que ahí tenemos una curva bastante interesante de crecimiento en Pinterest. Y es facilísimo de usar, o sea, es muy amigable. Sí. Instagram creo que es lo más complicado. Instagram. Entonces como te metes a Instagram tienes que poner los hashtags, etiquetas a la Uy, sí. persona. Que sí. hay muchas secciones, que reels, que en vivo, que no sé qué. En cambio con Pinterest es publique y claro, como esos tableritos se guardan y tú los puedes enlazar. O sea, tú le puedes, la persona que guarda ese tablerito o esa publicación, le da clic a la publicación y va a tu blog. O a la página web. O a tu Instagram, al que tú lo quieras Para el que linkear. no quiera. Exacto. Entonces digamos, En por lugar, ejemplo. no si se tú descarga subes- la imagen, sino que va al link. Exacto. Digamos, por ejemplo, si tú subieras una portada de las entrevistas que han hecho, sí, o de los podcasts que han hecho, y la suben a Pinterest, la linkean con el link de YouTube. Ujú. ¿Sí? Y obviamente tienen que poner, digamos que eso es como lo chistoso, si uno quiere ser mainstream un poco, tiene que también o sea, como aprender a hacer un buen copy, ¿sí? Como cosas que no sabías que pasaría. ¿sí? Sí, muy- La última es la mejor, ¿sí? Pues, Muy clicker, muy clickbait, sí, es como... Clickbait. Los que redactan los titulares de los videos de YouTube. Sí, Exacto. sí. Aprendemos un poquito de ellos también. Claro, toca, sí. De toca, Jaime en verdad, Altozano, de Ter, de estos youtubers O sea, ustedes se nutren mucho De estos de los artistas. youtubers, De estos los artistas, sí. blogs. Sí, también de, ahí como que- Antonio Villagrán. No sé. Villarán. Es un artista español que también Ah, sí, está- ese es el que hace como ¿Es de el historia pintor? de la música. Sí, historia de la Ah, música no. y pinta y cuenta y dice como no, este Es súper pintor chévere estaba esa peleado man. con este pintor y no, mira, por ejemplo, la Mona Lisa. la han Ah, hecho es el de- pintor, no, y es- yo lo estoy confundiendo con el otro. Yo he visto uno que es pintor que analiza, una vez yo Sí, le- analiza obras y llegué- dice, porque el man estaba analizando una de Bob Ross y yo... pero Yo lo Sí, confundí como el man con estaba Jaime mentando la madre a ah, Bob es que Ross. son muy cercanos, Yo son, creo que del, sí. Nunca son lo he del visto. mismo equipo, o sea, es del multiverso de España ahí, ¿Qué? de Jaime Altozano. Que yo lo confundí con Jaime Altozano. O sea, Ter Y es luego me dice arquitecta que- y ella es la novia de Jaime Altozano y Ter y El Marvel y el pintor versión y el española. artista han hecho trabajos juntos porque ambos saben dibujar. Ah, ok. Entonces, y entonces de ellos nos nutrimos y vemos cómo escriben sus títulos o qué escriben
o de qué hablan, Sí, cosas. además que, digamos, yo digo, si uno se mete en ese mundo, uno también tiene que entender un poco cómo funciona ese mundo, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, la gente entra o por las imágenes, o sea, si tú ves un video que te gustó la imagen, tú, ¡tin! O sea, no lo piensas, de una vez le das clic. Sí. O si viste un título que dijiste, sí, Era dice, lo que la buscabas. última es la mejor y te está hablando de las mejores guitarras del mundo, la última es la mejor, ¡tin! Clic ahí, ¿sí? No lo piensas. Y pues, o sea, desafortunadamente o afortunadamente así funciona un poco ese mundo, ¿no? Entonces tú tienes que, si te metes ahí, no solo como de pronto vas a ver el chisme del youtuber, ¿sí? No, sino hacer Sino, la magia, pues. exacto, hacer la tarea de decir, bueno, el man, ¿por qué está recibiendo esto y Sí. yo no? Que yo estoy metido en ese mundo, ¿qué es lo que está haciendo el man diferente a lo que yo no? ¿Sí? Y ahí es cuando tú empiezas a decir, ah, el man está poniendo estas cosas, el man está haciendo esto, ¿sí? El man está... Entonces, hay un youtuber que me gusta harto que se llama Alvin Schutman, no sé si lo conoce. Bueno, el man es un guitarrista de aquí de Bogotá, pues en realidad el man nace como en Barranquilla, alguna vuelta así, pero el man es tremendo guitarrista. Y el man hace mucho música indie, pero entonces el man creció con su comunidad y se volvió supremamente viral en un tiempo. Pero él decía, yo entendí que para tener un nicho y para empezar a traerlos yo tenía que asociar un poco lo que yo hacía con lo mainstream, ¿sí? Lo que a mí me gustaba con lo mainstream y darlo así. Y así fue como él llegó. Entonces a mí me quedó eso un poco sonando en la cabeza y dije, bueno, yo no quiero hacerlo todo con lo mainstream, pero sí quiero aprender un poco de qué es lo que hace eso mainstream para que yo pueda coger lo que he hecho, ¿sí? Ahí, pues. Y posicionarlo. Entonces eso me has estado haciendo con Leo. Yo le digo, parce, píllate este video, ¿sí? No, aprendí esto. No, ahora hagámoslo así. Entonces a la vez pasada aprendimos de email marketing, cómo hacer para que cuando se suscriban ahora les llegue correo a las personas. Sí, Sí, eso también así recuerdo va. cuando empezamos las entrevistas que veíamos podcast de... ¿Cómo se llama este mancito español? De Robert, no, de español no es mexicano, No, Roberto Martínez. ese es mexicano y el sí. español es Giorgio. Ah, Jordi Wild. Ah, Jordi. Y entonces ver ambos blogs cómo funcionaban, cómo los segmentaban, como, ah, vea, esto funciona acá así, en Instagram ellos lo segmentan así. Por ejemplo, me acuerdo que la primera entrevista no tomamos fotos de los entrevistados, de Luchito. Ah, sí, no. Y veíamos que ellos tomaban una foto, tomaban fotos o del video tomaban una captura de ese fotograma y lo ponían ahí y escribían los títulos de esta manera. O sea, muchas cosas aprendimos viendo vlogs, no, Viendo videos de eso. de ellos dos. Además porque una vez yo también veía como esa gente que planea estrategia para redes sociales, ¿sí? O sea, para los artistas o para las empresas. Sí. Decían, ¿cómo en un día o cómo en una sola cosa tú puedes sacar estrategia para todo? O sea, para un contenido de toda una semana. Entonces, digamos, ahorita pues en lo que estamos haciendo ahorita, entonces, puedes aprovechar y sacar solo un cortico diciendo, estamos entrevistando a tal. Sí, o mira, prepárate porque va a venir de pronto una nueva entrevista sobre tal cosa. Y a los otros 3 días entonces subes una foto que tomaste ese mismo día acá, ¿sí? Y a los otros 3 días una foto que le tomaste aquí y dices como, ay, sí, aquí el té que nos tomamos con X persona. Y uno a veces dice como, pues eso es re estúpido, ¿sí? Pero la gente es como, ay, ¿con quién se habrá tomado ese café? Sí, o sea, y es que es de verdad, uno a veces dice No como... las cree, pero sí funciona. Pero funciona de esa manera, es curioso. Sí, pues eso es lo que así que visualizarse es del... Lo que pasa es que uno nunca se visualiza como consumidor, pero pues siempre es consumidor, Sí, lo cual es sí, sí. chistoso. Sí. Buscar las formas de cómo funciona ese sistema y ver si uno puede abstraer de las Pues cosas. ver cómo uno cae. Literal es ver cómo uno Sí, cae. sí, es cierto, sí. Sí, si yo fuera el consumidor, consumiría mi contenido. Sí. Es como una pregunta existencial, pero verdadera. Sí, también hago eso con mis videos, como si yo estuviera viendo este video, me gustaría y yo a veces me quedo ahí viéndolo y como es tan chévere. Pero sí es eso. Ah, no, pues muy bacano. Muchas gracias. Muchas A gracias a ustedes. ustedes. Pues una última cosa es dónde y cómo les podemos encontrar, aunque estábamos hablando de eso directamente, pero como para que no se Va a ser un pierdan. resumen rápido. Sí. Pues hemos estructurado que todas las redes sean Leo y Nico Music. Exacto, entonces lo voy a hacer así. Ahí todo. No, nos pueden encontrar básicamente en TikTok,
Facebook e Instagram como Leo y Nico Music. Así. Y el blog es Y Leo en y Pinterest Nico. también. Ah, bueno, en Pinterest también. ¿no? En Pinterest. Leo y Nico Music. Leo y Nico Music. Y lo que es el blog es leoynico.blogspot.com. ¿Sí? Digamos que el fuerte. Ah, bueno, y también en YouTube sí nos tienen que buscar, es como se ve Leo y Nico, ¿no? Porque YouTube, como después de tantos seguidores, deja que pongas tu link personalizado. ¿Sí? Ah, sí. Pero sí, digamos que todo lo que nosotros hemos estado haciendo, básicamente su fuerte siempre se va al blog. ¿Sí? Sí. Entonces, si pueden ver en el blog, es porque en el blog van a encontrar cosas más chéveres. O sea, como que en Instagram siempre así nos Es sigan como un y todo. resumito de todo lo que está en el blog. Exacto, van a Es más, encontrar ya como- si uno los conoce y para ver si hay algo nuevo casi. Sí. Exacto. O sea, lo que yo siempre le digo a las personas que me preguntan por ahí es como, escribe en Google Leo y Nico Blog. Y ya enter, aparecemos. y el primero. Ya aparecemos, Ya de está. tanto que hemos jodido con Google. Sí, Google ya nos conoce ahí. Entonces eso, Ah, que sí. vayan, vean, hay artículos muy interesantes, de verdad, desde la cosa más teórica, más simple, la más compleja, como también cosas relacionadas con el entorno y la vida de un músico, como es. Listo. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Bye bye.